Hola a todos de nuevo. Vamos a hacer una instalación de gas con tubería de cobre rígido y soldadura fuerte. He trazado una línea por donde va a ir la tubería, dos líneas verticales y una horizontal a unos 35-40 centímetros del suelo. Irá por detrás de los muebles de la cocina y voy a grapear las abrazaderas a una distancia de 60 centímetros de separación. Ahí veis, el calentador es un calentador estanco de butano propano de 28 a 37 milibares. Vamos a empezar colocando a la salida del regulador una llave de corte. Voy a empezar soldando el racor de conexión al regulador. Voy a separar la tuerca para no darle calor a la tuerca. Y vamos a calentar ahí la pieza a tope, casi al rojo. Y vamos a ir calentando la varilla, mojando en el bórax, en el polvo, y añadiendo a la soldadura para que vaya limpiando. Cuando veamos que tanto la pieza como el tubo están casi al rojo, pues iremos añadiendo la varilla, y la varilla tiene que fundir por capilaridad, igual que si fuera una soldadura blanda. Hasta que no tengamos calor suficiente, la varilla no va a fundir. Vamos añadiendo ahí despacito el bórax. Veis cómo va cogiendo color y el cobre se vuelve con el bórax súper brillante. Ahí lo tenemos ya. Vamos a ir aplicando la varilla y veis cómo funde por capilaridad. Voy a esperar que se enfríe un poquillo y mientras voy a ir taladrando y colocando abrazaderas. En el otro extremo voy a soldar el racor de la llave. Hemos soldado el racor que va al regulador. En el otro extremo una bobina de tubo de sobre 15 centímetros he cortado, y vamos a colocar la llave de corte ahí. Va a quedar más o menos un poco por encima del bastidor de la puerta. A esta altura más o menos coloco yo las llaves de corte de agua también en los baños, que se pueda llegar fácilmente con la mano en caso de avería que haya que cerrar. Veis cómo ha soldado por capilaridad. Tenemos que procurar no añadir mucha cantidad, que no nos quede ningún sobrante ahí, que luego nos tropiece la tuerca. Pero sí tenemos que echar lo suficiente para que la soldadura quede garantizada. Vamos a esperar que se enfríe y voy grapeando. Así quedó la soldadura. La soldadura tiene que quedar, aunque quede un poco manchada, que no hace falta que quede. Lo que tenemos que asegurarnos de que ha entrado y ha fundido la varilla lo suficiente para que la soldadura quede segura. Bueno, ya ha enfriado el tramo, colocamos la junta y roscamos la tuerca, que es de 150 a 12 milímetros, que es la tubería. Colocamos la llave de corte y voy a marcar los dos taladritos para sujetar la llave ahí. Colocamos los tacos y los tornillos y apretamos. Ahí he colocado la junta también en el racor de conexión con la llave. Apretamos y vamos continuando. Ahora en el otro extremo voy a soldar el otro racor que va a la llave. Mido el tramo hacia abajo al primer codo. Y pues soldaré también el tramo con el codo fuera de... Vamos a medir ahí. Y el tramo en horizontal. Todo el primer codo, ya se me queda el tramo horizontal. Ahí pongo un trocito de cobre para sujetarlo, como veis, y así no se cae. Calentamos la llama. Las puntas de la llama azul, donde están las puntas, ahí es donde la llama del soplete tiene más potencia calorífica, da más calor a la llama. Entonces ahí, justo donde el final de las llamas más azules, ahí apunto en la pieza. Este sería el racor de conexión del... Ahí calentamos el racor de conexión del calentador, viene 3/4 a 15. He colocado una reducción de cobre de 15 a 12. A 12 milímetros. Sabemos que las tuberías de cobre y las tuberías plásticas todas se miden en milímetros, y en pulgadas se mide la tubería de hierro y la rosca utilizada en fontanería, que es la rosca Whitworth Gas, la rosca utilizada, la más antigua que se conoce, la que se utiliza en fontanería. Vamos añadiendo ahí y ahora esperamos que se enfríe antes de conectarlo al calentador. El racor en esta pequeña bobina voy a soldarlo fuera para no quemar la tuerca. Ya los hemos...
Bueno, vamos a probar la instalación. Vamos a abrir la llave de paso al regulador. Voy a pulsar un par de veces el botoncillo para purgar el aire que tenga la instalación. Y vamos a probar con espuma de jabón. Muy poquita agua en el fondo y un poquillo de lavavajillas. Agito bien que haga bastante espuma. Y por el agujerillo voy a ir añadiendo a cada una de las soldaduras. Y si hubiera una fuga, pues se va a ver claramente cómo empieza la espuma a burbujear. Vamos a probar en todas y cada una de las soldaduras que hemos realizado. Vamos a dar por todos sitios y vamos probando. Pues parece que no hay fuga en ninguna de las soldaduras. Pues para que veáis cómo hace la burbuja cuando hay una fuga, voy a aflojar una de las tuercas de la llave. Voy a cortar ahí y voy a aflojar una de las tuercas, esta de salida. Vamos a aflojar para que veamos cómo cuando hay una fuga en la misma espuma. ¿Veis cómo hay una burbujita ahí? Ya está cantando. ¿Veis? Aprieto luego la tuerca y limpio toda la instalación, todas las soldaduras limpias. Y ahora voy a conectar el calentador para dejárselo probado. Y vamos a probar la instalación de gas. He colocado aquí en una toma de la obra una llave, la toma de agua caliente. Y abrimos hasta que arranque el calentador y se lo dejamos probado al cliente. Ahí tenéis la llama, ya está calentando. Y aquí a la izquierda del calentador va una cocina de butano, de gas butano. El calentador es de gas butano, claro. Y a continuación a continuación de la cocina de butano, de la placa de butano, va el mueble de la bombona. Podíamos tirar el tubo recto desde el calentador hacia abajo, colocar la llave de corte, luego liberar el pilar y continuar hasta el mueble donde va la bombona, y de ahí sacaremos la derivación para la placa de butano. Pero el cliente prefiere que el tubo lo tiremos por la esquina del pilar para que a la hora del montador de la encimera haga el agujero justo en la esquina. Voy a comenzar cortando un tramo de tubo, un trozo, para hacer una curva 90 grados y tirar un tramo de tubo hacia la izquierda buscando el pilar, y ahí colocaremos la llave de corte del calentador. Tengo un vídeo donde os explico cómo utilizar la curvadora manual para cobre cromado de 10. Realizo una curva de 90 grados, luego para que el tubo quede pegado a la pared, porque la toma de conexión de gas del calentador separa varios centímetros de la pared, haremos una curva de 45 grados ahí. Y así dejaremos el tubo de cobre pegado a la pared. Luego haremos otra curva 90 para bajar por la esquina del pilar, y ya luego haremos una, dos, tres curvas de 90. Intentaré de hacer todas las curvas para no dejar ninguna soldadura y ninguna unión detrás de los muebles de cocina. Las uniones irán, las soldaduras irán justo pegado al calentador, dos soldaduras que lleva la llave, una soldadura toda fuerte, soldadura fuerte, que llevará la tuerca de media que conecta con el calentador, y luego en el mueble donde va la bombona, pues ahí colocaremos la llave de corte de la placa, una TES y el terminal para conectar la goma de butano, de conexión con el regulador, con la cabeza de bombona. Bueno, ya tenemos el primer tramo, hecho la curva de 90 y el de 45, y ahora vamos a ir midiendo. El tubo de cobre cromado viene en rollo, lo habéis visto que lo he estirado ahí un poco, y voy a ir midiendo desde la primera curva del 90 grados que vamos a conectar ahí con la llave de corte, hasta la segunda curva que va en el pilar. Ya tenemos la primera curva arriba que va a conectar con la llave. Medimos la distancia dependiendo de la altura que queramos tirar el tubo de gas. Yo el tubo lo voy a tirar sobre 40 centímetros desde el suelo hacia arriba. El gas es limpio, el gas butano pesa menos que el aire y por tanto se va abajo. Se va abajo. En la normativa te obliga a que se ponga una rejilla de ventilación, una gatera de ventilación que se llama, por si hay algún escape, que el gas limpio de la botella se va al suelo y pueda escapar por la rejilla o gatera de ventilación. Bueno, pues ya he dado la segunda curva y vamos con la tercera. Mido desde la pared hasta el filo del pilar y tengo 22 centímetros sobre 23 centímetros. Tengo que medir desde la línea neutra, que sería el centro del tubo que baja por la esquina del pilar. Como la curva va hacia adentro, si tenemos 23 centímetros la línea de curvatura, podéis ver en el vídeo que tengo sobre la curvadora manual. En esta curvadora que yo tengo mide sobre 3 centímetros, pues como la curva va hacia adentro,
descontaremos 3 centímetros y ahí dejaremos la marca 0, el inicio de la segunda curva. Si tuviéramos, ya lo tengo marcado ahí. Hacemos la otra curva de 90 grados. Yo, para no liarme, ¿qué hago? Que presento el tubo justo enfrente de la pared donde va la instalación y me voy orientando para no equivocarme al realizar la curva y que la haga en sentido contrario. Ya tengo ahí la siguiente curva. Como os decía, lo tengo presentado, lo veis, y tengo enfrente la pared con el pilar. Y así sé hacia dónde tengo que realizar la siguiente curva. Ahí tenemos 20 centímetros. Bueno, pues volvemos a medir y hacemos la siguiente curva. Marco ahí los 20 centímetros. Y como os decía, cuando la curva va hacia adentro, pues descontamos 3 centímetros. Si la curva va hacia afuera, sumaremos 3 centímetros. Esta curva iría hacia adentro y la siguiente iría hacia afuera. En lugar de restar los 3 centímetros que mide la línea de curvatura, sumaríamos 3 centímetros. ¿Veis? Pongo el tubo para no equivocarme mirando hacia la pared donde va la instalación y realizo la siguiente curva. No es la primera vez que me equivoco y hago la curva en sentido contrario. Por eso prefiero dejar el tubo siempre mirando hacia la pared. Ya tengo la siguiente curva hecha. Y ahora voy a medir hasta el centro. Este hombre de la cocina me ha señalizado ahí en la pared donde va el mueble de la bombona, pues justo donde va el centro del mueble, ahí voy a cortar. Y ahí colocaré una T, el terminal para conectar la goma de la bombona y un trozo de tubo con otra llave de corte, que será la llave de corte de la cocina de butano. Ya lo tengo más o menos medio presentado, medio localizado, y como veis, pues ahí no quedará ninguna, cuando a la hora de instalar los muebles de cocina, pues detrás de los muebles de cocina no va a quedar ninguna unión, ninguna soldadura. Las soldaduras que dan, las del calentador, quedarán ahí a la vista, y las que van en el mueble de bombona, pues en cuanto abramos la puerta tendremos la soldadura ahí para hacer la prueba, localizar cualquier fuga. Podría haber colocado ahí un enlace acodado, pero me queda, para que la tubería estuviera más oculta, para que el embellecedor del calentador tapara algo, pero ahí tropezaría justo con el latiguillo el terminal acodado. O sea que coloco un racor loco de media a 10 milímetros, que es el diámetro de la tubería, y voy a soldar. Vamos a ir soldando ya racores uno por uno. El primero, pues el de conexión con el calentador, de media a 10. Voy a calentar, como habéis visto, el principio de ese tubo no tenía cromado, porque era el principio del rollo, no estaba cromado. Voy a hacer una soldadura. ¿Os acordáis? Tengo un vídeo o algunos vídeos cómo realizar la soldadura fuerte, la llama bien fuerte, y concentramos el calor no tanto en la pieza, sino más en, como veis, en el cobre, entre el filo de la pieza, en la unión, digamos, del tubo con el accesorio. Voy calentando, caliento a la vez la varilla y voy untando de boras, de desoxidante para soldadura fuerte. Y luego voy aplicando varilla y tiene que fundir igual que si fuera una soldadura blanda. La soldadura blanda queda, por supuesto, mucho más limpia, más curiosa, pero aquí tenemos que garantizar de que la soldadura ha fundido lo suficiente para que penetre la varilla por toda la zona de unión. La varilla que yo utilizo en este caso trae un 18% de plata. Bueno, pues ya tengo un terminal, el terminal del calentador. Ahí colocaremos la T, como dijimos, y la llave de corte que iría a la cocina de butano. Luego dejaré, desde esta llave de corte, dejaré un tramo de tubo por largo, para que a la hora de este hombre, cuando instale los muebles y demás, no tenga que yo estar trabajando por detrás de los muebles. El hombre dejará un hueco ahí. El mueble de la bombona no lleva fondo, no debe de llevar fondo, para que quede todo ahí a la vista. Y ya luego solo tendremos que hacer la conexión a la cocina de butano. Bueno, pues ya tengo ahí la T con el terminal, y para que no se os caiga, si tenéis que hacer una soldadura ahí en vertical, pues dobláis un poquito el tubo y así nos entra la presión y la pieza o el trozo de tubo no se nos cae. Aquí lo mismo, aplicamos calor, la llama casi a tope o a tope, vamos calentando varilla y un tanto de boras, y vamos aplicando boras. Y el tubo, veréis, y la calor la concentro más que en la pieza, en el tubo de cobre, porque la pieza es latón. Y si nos pasamos con el calentamiento, podríamos fundir incluso la pieza de latón. Pero calentamos más el cobre justo en la unión con la pieza de latón. El cobre, os acordáis que fundía a 1083 grados aproximadamente. Y esta varilla de plata entre 700 y 800 grados. Bueno, ya tenemos ahí presentado el primer racor, que ya está frío. Esperado que enfríe la soldadura totalmente, y ahí en esa esquinita vamos a colocar la llave de corte. Ahí presento el tubo y corto a la medida para soldar el racor. Aquí voy a limpiar el cromado. Cuidado con la tuerca intentamos que no darle mucha calor porque la debilitamos.
Y aquí lo que os decía, la pieza, intentaremos no fundir la pieza, damos la calor para que la pieza, y luego que a la hora de soldar, que funda bastante para que no se nos quede ningún grosor de varilla y sin fundir y que nos impida que la tuerca llegue hasta el fondo del tractor. Vamos a continuar soldando tractores y, como os decía, mucha precaución de no fundir la pieza. Y como veis, concentro la calor, no es la pieza, sino justo en la unión de la pieza con el accesorio, pero tirando hacia el cobre, que el máximo de calor lo coja el tubo de cobre, ya que el latón, como os he dicho, podría fundirse. Calentamos varillas, veis que ya el cobre se pone casi al rojo junto con la pieza, pues ya vamos aplicando ahí el borax, el desoxidante, y en cuanto veamos que tiene suficiente calor, iremos acercando la varilla y veremos cómo funde como si fuera una soldadura blanda. Tenemos que dejar que enfríe totalmente la soldadura y, como os decía, que no nos quede ningún resto para que nos permita que la tuerca llegue al final del racor. Una vez que están fríos, vamos colocando juntas, iré presentando la llave y continúo ya con la soldadura. Y ahora vamos con la T. Bueno, pues vamos colocando juntas, taladrando para sujetar la llave y vamos a colocar las grapas. Ya está todo totalmente frío y he colocado las juntas antes de colocar la llave. Y aquí igual. Marcamos, taladramos y no olvidemos las juntas. Este hombre ha dejado en un futuro con la placa eléctrica, pero decidió, ha dejado ahí porque en un futuro decidió poner la placa eléctrica. Bueno, pues colgamos el último racor, el del tramo de tubo, y ya quedaría lista la instalación. Como veis, caliento sobre todo, os vuelvo a repetir para que no, si hacéis alguna soldadura fuerte, que la pieza de latón de reciclante sea de cobre, porque concentramos el calor no en la pieza de latón, sino justo en el cobre con la unión del accesorio.